Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Bueno, estoy grabando esto el lunes 13, y si todo va bien, mañana, el día 14, me tienen que traer la cámara reparada. O sea que, a ver si a partir de la semana que viene recupero mi viejo estilo. A lo mejor mantengo alguno de los formatos, porque he visto que no es tan complicado cambiar la cámara de ubicación y el foco de ubicación, y puedo irme moviendo alrededor de la habitación un poco a las zonas visibles. De las zonas no visibles no habéis visto nada, pero en las zonas visibles, pues bueno, posiblemente vaya variando según lo que quiera explicar y tal. A estas alturas que estamos, hoy es el episodio 71, llevo pues prácticamente año y medio colgando vídeos cada semana. Pues a lo mejor hasta tocaría que os explicara lo que creo yo que es ser friki, o las cosas que son frikis. Porque recuerdo que una vez os lo dije y me lo apunté como idea para hacer uno de los episodios, pero al final no me he acordado de hacerlo. Y esta semana, que no sabía muy bien qué hacer, pues digo, bueno, pues voy a hablar de esto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Sí, no? Venga. La manera en que pronunciamos aquí, friki, de hecho la manera en la que yo lo escribo, que es tal y como se pronuncia, friki con i, no existe como palabra, porque viene de la palabra inglesa freak, que se escribe freak, que entre otros significados, pues tiene el significado de monstruo, de anomalía, de fanático, de maniático, de raro. Raro no se define con esa palabra, pero viene siendo ese el concepto que se usa. El término original se usaba sobre todo en las ferias de monstruos americanas, lo que llamaban las ferias de monstruos, las ferias de personas con alguna cosa diferente, o sea, rollo la mujer barbuda, o los enanos, el hombre más alto, gente con algunas anomalías anatómicas importantes que pues lo convertían en una criatura que podían llevar para un espectáculo en aquellos tiempos, para ganar dinerillo con ellos. Feo, pero es lo que se hacía. Y eran las ferias de freaks, las ferias de monstruos, que era como lo traducíamos aquí. Ha cambiado el término. Ha cambiado desde los tiempos en los que se empezó a usarse, porque era precisamente esto, era ser alguien extraño, ser aficionado a algo diferente, algo que la gente, era muy minoritario, que no había mucha gente que lo hiciera. Como por ejemplo ser aficionado a los juegos de rol en los años 80, que éramos 4 gatos los que los jugábamos, o a los wargames por aquellos tiempos, o juegos de figuras también. O ser aficionados a la literatura fantástica, del Señor de los Anillos, de Tolkien y de algunos otros autores que había de literatura fantástica por entonces. Ahora ese concepto ha cambiado. Se puede ser friki de algo que mucha gente es friki. Se puede ser friki de la serie de televisión, se puede ser friki del manga, se puede ser friki de cosas que mueven a un montón de gente y que, no olvidemos nunca esto, mueven un montón de dinero, que es por lo que económicamente se le da importancia, porque una buena multitud de frikis se suele dejar bastantes dineros en su afición. Volviendo a mi episodio 69, que es el que tengo puesto por aquí detrás, un friki puede ser un fan total o incluso un fan letal. O sea, una persona con una afición a un tema o a muchos temas determinados, muy fiel a esos temas, y que es capaz de defenderlos a capa y espada y de gastarse un montón de dinero en ellos. Puede llegar a ser un fan letal porque puede llegar a hacerlo hasta un extremo que sea adictivo y negativo para él. Pero en principio, pues es eso, es una persona muy aficionada a una o varias cosas. De todas maneras, en todo esto hay grados. Hay frikis que se entregan en cuerpo y alma a algo y solo piensan en eso, y todo lo que gastan y todo lo que hacen gira alrededor de esto. No sé, por ejemplo, el manga es un buen ejemplo. Los frikis del manga suelen... su aspecto, su manera de vestir, su manera de llevar el pelo, la ropa que llevan, intentan hacer que coincidan con ese estilo que les gusta del manga. Gastan
bastante dinero en cómics de manga, en películas, en hacer cosplays para ir a los salones del manga o a las Japan Weekends que hay en diversos sitios, incluso en plantearse ir a Japón. Pero eso no quiere decir que toda persona que se disfrace o toda persona que lea cómics de manga o siga series de manga o se vaya a Japón sea un fan absoluto y no piense en otra cosa que en eso. No, no quiere decir eso. Hay que pensar que hoy en día, cuando una afición determinada, como por ejemplo lo que vengo diciendo hasta ahora, el manga, se considera friki, seas del nivel de friquismo que seas, en el momento en que te mueves en ese entorno ya te dicen que eres un friki. A pesar de que tú a lo mejor, pues oye, a lo mejor de vez en cuando compras algún cómic, te lo miras, sigues alguna serie de manga o de hentai, yo qué sé, no te implicas tan a fondo como se pueden implicar otras personas. Tú sigues vistiendo normalmente, tal, o sea, no vuelcas tanto tu vida alrededor de eso. Pero te clasifican de friki de eso. O sea que en realidad tiene más que ver con el qué que con el cómo o con el cuánto. Algunas cosas que la sociedad en general considera frikis. Pues por ejemplo, casi todo lo que yo hablo aquí, los juegos de rol, los juegos de tableros, los juegos de cartas, cómics, el manga, los cosplays, la literatura de fantasía particularmente. Pero es que ya llega un punto en que una persona que lea muchos libros, porque le gusta mucho leer, ya directamente también la consideran friki. Porque no es lo normal que se lea tanto. O por ejemplo los aficionados a las series de televisión o al cine. Todo eso se considera friki. Pero además campos determinados de estas cosas, por ejemplo de Star Trek, frikis de Star Trek, frikis de Harry Potter, de Mazinger, de los Pokémon, de Lego. Es que en realidad prácticamente de todo se puede ser friki. Porque si os lo paráis a pensar, estos forofos totales del fútbol que son capaces de seguir a su equipo y tienen el dinero para poderlo hacer, a su equipo en todos sus desplazamientos, tanto a nivel nacional como fuera, que se gastan bastante pasta en entradas, en comprarse cada año la nueva camiseta, el nuevo equipamiento, banderines, banderas, adhesivos, gorras, bolsas, de todo. Hostia, y todo, estos no son frikis del fútbol. Yo creo que son tan frikis, o pueden llegar a ser más frikis del fútbol que algunos de los que nos llaman frikis de otras aficiones. Quien dice del fútbol, pues dice, yo que sé, de las motos, por la gente que se pega a los madrugones para ver carreras que dan a altas horas de la madrugada porque se están haciendo en otros países. O aficionados al teatro, que les gusta ver todas las obras, o incluso ir a otros países a ver obras que saben que no van a venir aquí, o a la arquitectura, que viajan pensando solamente en eso y que se dedican a hacer solamente fotos de eso y a leer libros sobre arquitectura. Esas cosas no están consideradas frikis, pero también lo son si se llevan a según qué extremo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esencia? O sea, el secreto en qué está, en la cantidad de afición que le dedicas al tema, la cantidad de tiempo, la cantidad de dinero. Ya puede ser un poco eso. O que sea una cosa que se considere más raro, que en algún momento ha sido minoritaria. Porque, por ejemplo, ahora los juegos de tablero son una cosa la más normal del mundo. Los ves en todas las grandes superficies, ves un montón de gente que jamás había jugado a nada jugando a este tipo de juegos de tablero, lo que se llaman los Eurogames, pero se sigue considerando friki al que los juega. El Magic, por ejemplo, que en su momento era de 4 gatos, hay mucha gente que juega Magic. Pero claro, si lo comparamos con el total de la sociedad, seguimos siendo unos pocos. Mientras que es evidente que la gente que ve fútbol, por ejemplo, es muchísima gente. Las cifras cantan. Y nada más hay que ver que el fútbol en sí mismo puede variar el comportamiento de una sociedad. Por ejemplo, de hecho, algunos frikis, cuando algo se hace demasiado popular, pierde un poco la gracia. O sea, cuando... Por poner un ejemplo, cuando se estrenó la película de Tim Burton, de Batman, que hablé de ella la semana pasada, hasta entonces ser un fan de Batman era bastante friki. En ese momento en que todo el mundo llevaba camisetas de Batman sin haber conocido el personaje jamás, que todo el mundo había visto la película y todo el mundo se pensaba que conocía al personaje,
hubo dos facciones, las que yo ya paso de Batman, o las que nos molaba porque... sí, ahora hay mucha gente que sabe de Batman, pero en realidad no saben tanto, porque yo sí sé de Batman, que me lo he leído prácticamente todo, y te puedo explicar tal y te puedo explicar cual. El término friki también se estuvo usando durante un tiempo en otro concepto, más con el significado que explicaba al principio. Esto lo pusieron de moda algunos programas de la tele, en los que participaba Javier Cárdenas, que solía ser el encargado de encontrar a estos tipos, como por ejemplo a Carlos Jesús y algunos tipos de estos. Javier Cárdenas en programas de Alfonso Arús o posteriormente en Crónicas Marcianas usaba este tipo de personajes para ridiculizarlos, reírse de ellos y sobre todo pues ganar la audiencia, porque, a ver, yo soy el primero que me he pegado unos saltones de reír con esta gente, pues como el Pocí, como Carlos Jesús, como la Pantoja de Puerto Rico, como un montón de personajillos de estos. Estos son los que yo no considero frikis en el término que yo considero friki. O sea, estos son personas peculiares, con comportamientos peculiares, con comportamientos excéntricos en muchos casos, pero que no entran dentro de la definición de alguien aficionado a algo, que lo defiende, etcétera, etcétera. Tanto por la terminología normal como por esta terminología en la que se consideraba una persona un poco extraña, un poco rara, un monstruo, como se decían las definiciones, también se usaba friki como insulto. El eres un friki, que a veces ahora se usa como una alabanza a alguien con conocimientos sobre unos temas así más minoritarios, se usaba como algo despreciativo, ¿vale? Eres un friki. Y de hecho esto hacía que muchos frikis fueran también algo tímidos y algo retraídos y no manifestaran esas aficiones que tenían, para que el resto de la gente normal los tratara de eso. Afortunadamente eso es una cosa que ha ido pasando, porque al haberse normalizado el friquismo, como he ido explicando en cosas que hay mucha gente que es aficionada, pues ha salido lo que se llama el orgullo friki. No, yo soy friki y orgulloso de ser friki y de que me llamen friki. A mí, llamándome friki, no me insultas, me estás alabando. Esto hay mucha gente, sobre todo chavales jóvenes, que lo sienten y lo dicen y hacen de ello su emblema. Y eso está bien, coño, eso está bien que se normalicen estas cosas, y que lo que estaría bien del todo es que no se use esto nunca como insulto. Yo puedo decir que, como ya he ido explicando a lo largo de muchos episodios, soy friki desde antes de que el concepto friki existiera, y espero irme a la tumba siendo friki por los cuatro costados, y si puede ser más friki que ahora todavía. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Puede que haya salido un poco cortito, pero es que, coño, de la semana pasada de 25 minutos os estoy acostumbrando muy mal, que luego cuando acorte un poco me vais a decir que qué pasa. A ver, os quiero pedir, antes de despediros, quiero pedir un poco de ayuda, porque me empiezo a encontrar que me miro mi lista de ideas pendientes y tal, y empiezo a tener problemas para encontrar temas. Puede que siga saliendo alguno, aparte, pues siempre hay algún tema que me viene a la cabeza así de golpe y lo lanzo al vuelo y ya está. Pero la verdad es que me está empezando a costar un poco. Igual que antes, pues tenía varios episodios de varias semanas ya en la cabeza, ahora tengo que mirarlo semana a semana. Y últimamente me cuesta un poco. Por eso, os pido ayuda. Los que me seguís, los que veis de lo que van normalmente mis vídeos y conocéis mis aficiones y lo que me gusta hablar, pues sugeridme temas para hablar. Pensad que no soy de hacer críticas muy minuciosas y análisis muy minuciosos de juegos determinados, porque hay gente que lo hace muy bien, y siempre os nombro a mi amigo Chimapamundi, pero hay una fauna de compañeros de YouTube y de blogs y tal que hacen muy bien estas cosas, y yo no dedico tanto tiempo a un juego como para hacer algo así. Me dedico más bien a hablar de juegos del pasado, y más bien sobre todo explicándoos lo que siento, no un análisis pormenorizado de un producto. Tampoco soy de hacer unboxings, a mí no me gusta.
ni nada de esto. No sé, vosotros mismos, si me dejáis sugerencias, serán bien oídas y atendidas en la medida de lo posible. Y nada más. Ya sabéis, sobre todo hoy, de esto último que os he dicho, comentad a patadas, llenadme la lista de comentarios por aquí o por las diversas redes sociales donde me podéis encontrar. Dadle a me gusta si os ha gustado, compartid si lo creéis oportuno, y el sábado que viene nos volveremos a ver, espero que ya grabando con mi cámara, que esté perfectamente reparada y en óptimo funcionamiento. Adiós.